Muy buenas noches, tardes o días, dependiendo del lugar y la hora en la que nos escuchen. Les damos la bienvenida a este ciclo de formación continua de Gladium. En esta ocasión estaremos platicando sobre una obra breve, inédita en el español, Los Buribuncos de Carl Schmitt. Para este propósito, tenemos a Raúl Jorge Alberto Rodríguez Garza, a Luis Alfonso Gómez Arciniega, a Francisco Vila y a un servidor, Ignacio López. Y somos quienes estaremos llevando a ustedes este resumen de este breve libro, sin embargo, muy interesante, de un Smith joven, también es muy importante decirlo. Es un Smith que ronda los 30 años y que, sin embargo, ya va a tener algunos escritos previos como anonimatos y vamos a poder ver su estilo y además el tema que ha decidido tratar, que no solo es una crítica al historicismo, sino también un comentario hacia el afán por abarcarlo todo, que serán los buribuncos, estos personajes de boca prominente. Alfonso, me gustaría que nos dieras tus comentarios iniciales. Bueno, primero muchas gracias por la invitación y me da mucho gusto, además de saludarlos a ustedes, viejos conocidos ya de otras pláticas, también tener la oportunidad de platicar con Francisco, a quien, bueno, sin saber, compartimos un dossier de Carl Schmitt en la revista Reflexiones Marginales. Y bueno, la verdad es un texto, no sé, no sé por dónde sea bueno atajar esta discusión, toda vez que estamos, creo que suponiendo que lo que nos escuchan están al menos algo versados en la obra de Carl Schmitt, eh, pero quizá valga la pena sí señalar que insistir en esto que mencionas, Nacho, en esta condición en este escrito juvenil de Carl Schmitt. A mí eso es algo que me llama la atención. Alguien que ronda los 30 años, que está escribiendo un ensayo que a veces se desliza más hacia la literatura, más hacia la ficción, y yo colocaría un poco en la línea de todos estos escritos schmittianos, como la aurora boreal, ¿no? Nordlicht, o estos otros ensayos sobre Serbia, estos ensayos de viaje, estos ensayos literarios sobre Galicia. Ahí yo colocaría para los que nos escuchan y los que tienen una aproximación un poco somera a este filósofo, pensador jurídico que es Carl Schmitt, sí es un texto diferente a los que nosotros estamos habituados, como la teología política, como la dictadura, como el concepto de la política. Entonces, esos dos aspectos quisiera iniciar, ¿no? La parte juvenil y la parte de que es un texto más cercano a sus ensayos de viaje, sus textos literarios. Y la tercera cuestión, un poco para abrir boca, es que yo creo que ahorita mencionas, Nacho, la cuestión del historicismo, la cuestión de esa necesidad de abarcarlo todo. Creo que en el fondo también hay aquí un como fantasma que ronda las páginas y es este problema por la técnica. Eh, a mí me parece ser un aspecto fundamental no solo los buribuncos, sino también de mucha parte de la producción ensayística o teórica de Carl Schmitt, eh, y que es muy presente hoy en día, ¿no? Es muy presente hoy en día porque creo que estamos hoy, en nuestra época, atestiguando esta convicción moderna de que basta con tener un instrumento vendría siendo la técnica para alcanzar un resultado rápido, eficiente, infalible. Y me parece que esto se manifiesta en dos campos que nos atañen a nosotros. Por un lado, en el campo de las ciencias sociales, y es un poco, no crean que me estoy deslizando el tema, sino quiero como contextualizar la importancia de este escrito. En las ciencias sociales, ¿por qué? Porque en la actualidad está esta fascinación, primero con una ciencia social al servicio de lo útil únicamente. Es decir, todo aquello que antes fascinaba, ¿no? Las preguntas realmente metafísicas han casi desaparecido. Ustedes que son filósofos sí están más cercanos todavía a ellas, pero nosotros ya no estudiamos tanto en la política, en la sociología, a la cuestión sacrificial, la cuestión del establecimiento del orden político, sino más bien
esta idea de que la ciencia social está supeditada a lo útil, al gobierno, a la encuesta, a la mercadotecnia. El problema es que después esa idea de la ciencia social se traslada en una idea de la política en la que se traducen en recetas técnicas que se creen que bastan para resolver problemas, ¿no? Ahora que estamos nosotros muy habituados a estas discusiones sobre las guerras, ¿no? Generalmente escuchamos, bueno, lancen un ataque quirúrgico para eliminar los cárteles de la droga, o lancen una bomba en la franja de Gaza y se acaba el problema del terrorismo, o repartan esta franja del territorio para Ucrania y Rusia y se acaba el problema. Y eso creo que está en el fondo de esta discusión schmittiana, esta idea técnica, esta idea del medio, la supremacía del medio sin consecuencias morales, sin una reflexión de que la técnica puede ser y es de hecho neutral y ambivalente, ¿no? Dicho eso, yo creo que para abrir boca, eh, me gustaría que ustedes, me gustaría escuchar lo que tienen que decir para entrar ya más de lleno a lo particular de este escrito. Muchas gracias, estimado Alfonso. Francisco, me gustaría que nos compartieras tus impresiones. Y buenos días desde España. Nuevamente, bueno, y un placer es un placer estar con vosotros hablando sobre Carl Schmitt y sobre este tema, ¿no? Sobre este inédito que ha editado al español un chico chileno y ha hecho un buen trabajo, ¿no? Con esta traducción. Bueno, yo lo que haría sobre todo y ante todo es contextualizar la obra. Es decir, claro, es un Schmitt joven. Schmitt nace en 1888. Esta obra se publica pues en 1918, ¿no? Con 30 años, 29, 30 años. Y claro, ¿y por qué Carl Schmitt publica? Bueno, esto es algo sobre lo que cabe debatir, pero bueno, yo creo que no está mal tirado lo que voy a decir, ¿no? A saber, ¿por qué Carl Schmitt publica Los Buribuncos, Die Buribunken? Bueno, Carl Schmitt se doctora en el año 1910 con una tesis doctoral en Derecho Penal en la Universidad de Estrasburgo, que era por aquel entonces alemana, que es más, es donde Carl Schmitt empieza su carrera como profesor, ¿no? Empieza en el derecho penal y, bueno, Carl Schmitt en Alemania era habitual, un poco antes, pues, cursar un año en cada universidad. Ahora actualmente lo desconozco, ¿no? Pero en una época, bueno, y actualmente sí hay cierta movilidad, no sé si tanta, pero, pero sí hay cierta movilidad, ¿no? Bueno, Carl Schmitt empieza estudiando la carrera en Berlín, empieza estudiando Derecho en Berlín. Un dato a mayores, él tuvo una cierta indecisión a la hora de estudiar, a la hora de decantarse por el derecho, ¿no? Porque él estaba allí en Berlín ante la Facultad de Derecho y ante la Facultad de Filología. Y entonces recordó una conversación con su tío y a la conversación, recordó una conversación con su tío que le dijo el tío, estudia Derecho porque tendrás muchas salidas, ¿no? Entonces, ¿por qué traigo también esto de la filología? Porque Carl Smith, desde luego, siempre tuvo una gran vocación literaria, una gran vocación literaria, que esto, bueno, engarzando, uniendo con lo que se ha dicho anteriormente, ¿no? Estos escritos personales sobre Galicia, etcétera, bueno, pues también hay que marcar los buribuncos. Bueno, pues este Smith con una gran vocación literaria, este Smith joven, empieza la carrera en Berlín, la termina en Estrasburgo, donde se va a doctorar, como ya he dicho, en 1910 con una tesis en Derecho Penal. Pues es un Smith que conoce, que entra en contacto con círculos románticos en Múnich. En Múnich entra en contacto con círculos románticos que él acaba por despreciar profundamente. Él acaba por despreciar profundamente. Bueno, pues ya estamos en 1914, donde él se alista como voluntario en el ejército, alemán al iniciar la guerra. En 1916 se doctora y en 1918 ya acaba hasta el gorro, acaba harto de este ambiente romántico, y es cuando publica Los Buribuncos.
Y lo que quería yo aquí plantear es que los buribuncos va a servir de borrador a romanticismo político. Y yo por aquí voy a llevar luego el resto de mi intervención, porque publica Romanticismo Político en 1919, pero por ratos uno en los buribuncos podrá encontrar, además de las, desde luego, las atinadísimas cuestiones que ya se han mencionado, ¿no? Como Schmitt arremete duramente contra esta era de la técnica, ¿no? Que desprecia la era la era teológica, metafísica e incluso positiva anterior. Bueno, pues más allá de esto, por ratos, como digo, uno cuando lee los buribuncos encuentra romanticismo político, ¿no? Por ejemplo, cuando nos habla de que el buribunco se ve a sí mismo como un monumento, ¿no? Se ve a sí mismo como un monumento, que se cree su propio amo. Bueno, y después cuando hablará cuando un año después hable de los románticos, que la conoce en primera persona, claro, que la vida conoce en primera persona, dice que define el romanticismo como ocasionalismo subjetivo. Ocasionalismo subjetivo, es decir, ocasionalista en cuanto que el romántico utiliza cada ocasión que surge, que ve aparecer ante sus ojos, como un pretexto para iniciar un relato fantástico. Y subjetivo, pues subjetivo porque desde luego pues aprovechará cualquier momento para dar rienda suelta a su subjetividad. Esto es, él dice Mozart, Mozart como ejemplo de romántico, y él pone como ejemplo romántico Mozart mirando fijamente una naranja, observando fijamente una naranja, se le ocurrió la Chidarem la mano, ¿no? Se le ocurrió esta obra. Bueno, Novalis, otro ejemplo de romántico, ¿no? Decía Novalis, cada ocasión es buena para el inicio de un romance sin fin. Bueno, pues todas estas cuestiones que luego tendremos tiempo a debatir, que criticará el romanticismo, están ya precontenidas en los furibuncos. Y hasta aquí lo dejo, luego ahondaré más en esta cuestión. Muchas gracias, estimado Francisco. Jorge, ¿tú qué piensas? Bueno, antes que nada, muchas gracias y gracias a todos por aceptar la invitación a charlar. Es siempre grato hacer estos círculos que Ignacio y yo estamos creando. Y antes que nada, hay que decir también que cuando uno lee esta obra, uno nota que es una forma satírica que uno no encuentra en otros escritos de Carl Smith, porque Carl Smith siempre se presenta como alguien con una seriedad muy académica, con gran erudición, y aquí nos muestra, digamos, este, desde la juventud, burlándose quizás de una época que él está viendo nacer o que está viendo los frutos de todo lo que las reflexiones de, digámoslo así, de la modernidad que va por fin desarrollándose, ¿no? Este, yo me gustaría también platicar un poco del contenido de la obra, porque parece que Smith quiere abarcar muchas cosas, pero que todos tienen en común, digamos, lo que tanto Frank como Alfonso ya han hablado. Y a mí me gustaría centrar mucho en dos cosas. Para empezar, este tema de lo cuántico, de una especie Smith comienza a señalar que el buribunco tiene una fascinación por lo cuántico, por la cantidad, ¿no? Vean cómo también hay un pasaje muy interesante del buribunco cuando habla que ellos son superiores a los escolásticos porque están sobre ellos unos 40 o 100 años, ¿no? Entonces, como dicen, es que hemos descubierto, la ciencia buribunca ha descubierto que de lo cuántico se pasa a lo cualitativo, ¿no? Entonces,
una de esas cosas que va a ser muy de nuestra época y que ya pensadores como este Guénon o como el mismo Ébola o también Spengler, todo esta, digamos, estos críticos que inclusive hay una carta que escribe Tales, que de hecho me recuerda mucho a este libro de Guénon que se llama La época de lo cuántico, ¿no? O algo así. Yo recuerdo que también Smith escribió a Eliade, que le parecía que Guénon era alguien muy interesante, ¿no? Pero bueno, entonces ve, digamos que ve una de esas críticas, ¿no? Por un lado, esa fascinación por lo cuántico de la época industrial, que ya pasa de una producción de artesanos que producen no de manera masificada a una forma masificada de producción, ¿no? Ya sea desde automóviles hasta incluso producción intelectual, porque también aquí hay una referencia muy fuerte a lo que actualmente viven los académicos, que ya no es la producción cualitativa de un texto, o sea, que un texto puede ser demasiado rico y profundo, ya lo que importa es que el académico produzca en gran masa, ¿no? Entonces piensen, por ejemplo, en los institutos como el SNI, como todos ellos, en donde al investigador, no sé cuál hay allá en España, tú, Francisco, que, que le exigen a los investigadores estar produciendo para percibir un sueldo, ¿no? Entonces, y luego cae la tontería de que si tú produces más, es mayor producción académica, mayor calidad, cuando pues, ¿por qué sería mayor calidad que alguien produzca 10 textos donde puede ser mucha paja? Como yo conozco varios filósofos mexicanos que producen una gran cantidad, pero dicen lo mismo, ¿no? Piense, por ejemplo, no quiero quemar el caso de Mauricio Bouchot, que producen una gran cantidad de libros, pero todos hablan del mismo tema una y otra vez. O sea, entonces, pues, ¿por qué lo hacen? Pues bueno, porque perciben un sueldo y porque se lo exige cierta academia o cierta secretaría, ¿no? Para producir esto. Y hay otra cosa muy interesante que es la idea de una especie de superioridad del buribunco frente a otros, hablaban, no recuerdo los otros nombres, no sé, unos negros o algo así, de otros hombres que no están, digamos, en ese esquema cuasi religioso del buribunco, ¿no? Y actualmente, una de las cosas de nuestra época es, digamos, esa especie de superioridad, no solo moral, sino de conocimientos, etcétera, que nosotros resaltamos frente a los hombres que nos han antecedido, ¿no? Y todo eso, toda esa especie de incremento de conocimiento de la técnica, de la ciencia, se cree como el hombre moderno la ha ligado injustificadamente, y eso también lo menciona Carl Smith, no recuerdo en qué nombre, creo que era sobre la neutralización de la cultura, es ese texto, ¿no? Sí, ha relacionado este avance técnico con un avance moral, ¿no? Entonces, pareciese que cuando no, estamos en esa especie de encantamiento de los avances de la técnica, hay un avance moral de ese hombre, ¿no? Técnico frente a los que han precedido, ¿no? Y Smith lo dice muy gracioso con esta idea de fisionómica de la boca, ¿no? Que ellos tienen la boca más deshachada y que eso presuponía un hecho científico frente a los otros hombres que tienen la boca más pequeña, ¿no? Porque eran caníbales y todo esto, ¿no? Entonces se muestra toda esta crítica interesante que va observando de este hombre moderno, ¿no? Que tiene por religión la técnica y que por lo tanto también tiene una idolatría extraña a lo cuántico como una especie de, de que podemos comprobar el mundo por los hechos, porque los hechos es algo que verificamos y como no, y como el hombre antiguo se la pasaba en especulaciones como los platónicos, etcétera, pues bueno, eso, pues bueno, no nos dice nada del mundo. En cambio, esta nueva forma de entender el mundo nos dice todo y a la vez es todo, ¿no? Entonces, yo creo que esos son las temáticas que tenemos en este libro, que es muy interesante. Y yo aquí nada más quiero sacar un tema aparte que lo podemos discutir. No sé si ustedes
vieron, digamos, este discurso que hace poco Milei dio en Davos, ¿no? En este foro, que muchos pues aplaudieron y bueno, pero ahí precisamente en este discurso tan aplaudido por varios, se ve, digamos, esta especie de hombre que Smith escribe en este libro, ¿no? Una especie de que este progreso material o de este progreso técnico es la muestra de que estamos en una plenitud de los tiempos que jamás hemos tenido y que eso va ligada a la idea de que el hombre ha alcanzado una plenitud moral como jamás en la historia ha tenido, ¿no? Entonces te dan datos absurdos de que hoy se mata 0.2% menos que hace 100 años y esas cosas, ¿no? Entonces, quiero ahí dejar esas temáticas, creo que dejo ahí la pelota para charlar, y no sé qué más quieran agregar. Muchas Pues gracias, estimado. Yo me parecería importante darle a nuestra audiencia una imagen de lo que es un buribunco. Un buribunco, bien es cierto, es un pueblo con una boca muy ensanchada, una boca grande. Ya antes Raúl ha mencionado que esto significaba la superioridad incluso espiritual frente al caníbal de la boca pequeña. Pero además es alguien que siempre está escribiendo, que siempre tiene a la mano un diario y que está perpetuamente escribiendo su historia. Incluso nos menciona Schmidt, va a ser alguien que va a escribir sobre su incapacidad de escribir o incluso sobre su desprecio a tener un diario. Sin embargo, tiene que participar de esta dinámica. En el momento en el que no escribe, que no le gusta escribir, sino que simplemente no escribe, en ese momento la historia pasa silenciosa para él porque él ha sido silencioso. Y en esta sátira que hace Schmidt, este buribunco pues es condenado a simplemente realizar el papel con el que se van a escribir el resto de los diarios. Me parece interesante esto porque también va a anunciar la idea que más adelante Schmidt desarrollará en varios de sus obras, en las que el hombre que no se termina por someter, termina por quedar incluso sin la posibilidad de ser exiliado, porque frente a un Estado mundial no hay exiliados, porque ya no hay medidas de política internacional, sino solo medidas de policía. Me parece interesante esto y también me parecería bueno dar un realce a la idea que van a tener todos los buribuncos de tener su historia como irrepetible, de ser ellos quienes van a escribir su historia, los amos del mundo, como ya ha mencionado antes nuestro compañero Francisco, un preludio al romanticismo político de Schmidt que se escribirá después y que además va a describir no solamente una ánima de la ilustración, el deseo de comprender la historia y de hacerse uno mismo con ella, sino que también va a mostrar un cariz gnóstico en el buribunco, porque va a ser él quien a través de su escritura y a través de su obra va a terminar por hermanarse con el resto de la humanidad. Esto lo va a mencionar Schmidt hacia el final del libro. Ahora sí, Alfonso, Francisco, Raúl, podemos tener un intercambio más libre, ahora que ya todos hemos tenido una primera exposición. bien, perdón que tome la palabra de manera intempestiva, pero bueno, este es como, ha sido como un poco el sello de Gladium y me gusta un poco ese formato de tertulia. Yo quisiera dejar un poco más, sembrar un poco más dicho de otra manera, ponerle un poco más de paisaje a nuestra conversación. Tanto en la cuestión biográfica de nuestro aludido, como en la cuestión histórica, el gran paisaje. Hay que entender también, a pesar de que ya lo han barruntado un poco ustedes, esta sensación un poco generacional de que Alemania se está transformando a inicios del siglo XX, a la par de las guerras, con la industrialización que está transformando profundamente el paisaje de estas pequeñas aldeas, estos pequeños lugares caros a una serie de filósofos que estarán entregando gran parte de su producción intelectual
a partir de los años 20 o 30. Particularmente me refiero a, evidentemente, el caso de Carl Schmitt, pero también el caso de Martin Heidegger o el caso de Ernst Jünger, ¿no? En el caso de Schmitt, él proveniendo de esta región de Mosela, esta región franco-alemana, como también ya especificaba Fran, es testigo de cómo el crecimiento de la industria siderúrgica alemana empieza a contaminar los ríos, ¿no? Empieza a contaminar esos bosques de la región también de Plattenberg, ¿no? De la región de Sauerland, que es su paisaje natal. Y en el caso de Heidegger, a él ya lo está ocupando un poco la pregunta por la técnica, ¿no? La pregunta de la destrucción de este paisaje natal. Heidegger tiene una serie de escritos sobre Meßkirch, pero también sobre Todtnauberg, sobre su entrañable selva negra. Y creo que estas experiencias generacionales, este cambio de paisaje, está plasmado en estas obras. En el caso de Schmitt, que nos vamos a enfocar ahorita a los Buribuncos, pero también en sus diarios, también en sus textos más de cariz literario, y en el caso de Heidegger, en un texto que se va a estar modificando a partir de los años 30, que es el origen de la obra de arte, donde justo ataja este problema de qué tiene de singularidad una obra de arte que no pueda ser reproducida de manera técnica. Y en el caso de Ernst Jünger, en un texto que me parece clave también para un poco darle este paisaje nacional, que es El Trabajador, de 1932, un poco más adelante. Pero en todos estos textos está una preocupación por un mundo que se está desfondando y que están ellos un poco divisando un horizonte tormentoso y brumoso que no necesariamente concuerda con el optimismo de otros autores de la época, que celebran y se emocionan con esta llegada de la técnica. Entonces, ese, digamos, es como la cuestión biográfica, ¿no? Ahora, hay una cuestión también que sobrepasa incluso a Alemania, y es esta preocupación técnica. Me gustaría leerles un fragmento del diario de Léon Blois. Desde Francia, en 1903, él está escribiendo, el 25 de mayo, por ejemplo, él escribe: Locura furiosa del automovilismo. Se había organizado una carrera de París a Madrid y era un delirio desde hace varios días. Desde París, pues, hasta el último extremo del territorio francés, la ruta de España estaba vigilada por regimientos. Se había interrumpido la vida nacional para satisfacer la diversión de los millonarios. Habían fabricado para ellos máquinas que alcanzaban velocidades inauditas, muy superiores a las de los trenes más rápidos. El resultado, de fácil previsión, ha sido el aplastamiento, el asesinato puro y simple de una decena de personas. Algunos de los propios malhechores han sido heridos, pero demasiado pocos. ¡Ay! Esta cosa moderna parece demoníaca cada vez más. Imagínense el horror de estos 200 o 300 coches horribles lanzados como balas, triturando, cada uno a su vez, de un extremo a otro del horizonte, los mismos pedazos sangrientos. Pero hay consuelos. Uno de estos coches se ha incendiado y el conductor ha sido venturosamente carbonizado. Bien, esto evidentemente con la pluma irónica de nuestro querido Léon Blois, pero ¿qué hay aquí? Me parece que aquí hay un planteamiento que sobrepasa las fronteras alemanas y es lo que yo ya apuntaba al inicio y que me gustaría que profundizáramos. Yo sé que hay muchos temas en los Buribuncos, que está este tema de lo cuantitativo, que está este tema de la fama, que también me gustaría tocar más adelante. Esta idea de que el filósofo, el escritor, está hecho para la fama, ¿no? Para este Don Juan que devora mujeres y nada más las consigna en un diario y dejan de ser una experiencia erótica para convertirse en un número más. O este académico que ya también especificaba Raúl, que publica millones de artículos y deja de emocionarse por una pequeña línea y se vuelve simplemente un productor en serie, lo mismo que produce hornos de microondas o lo mismo que produce cualquier otra prenda desechable. Además de esos temas, el aspecto de la técnica me parece fundamental y es dentro de esas coordenadas esta convicción moderna que viene un poco de la Ilustración. Recordemos esta idea ilustrada de que el ser humano con la razón era capaz de dilucidar tanto los fines dignos de ser vividos como los medios
necesarios y eficientes para alcanzarlos. La técnica evidentemente se refiere a este segundo aspecto ilustrado, de la razón ilustrada, pero hay una convicción de que basta el procedimiento técnico para llegar a un fin bueno. Y esta reflexión que les dejo aquí, que puede sonar un poco abstracta, está en muchos autores hasta la fecha. Está desde una concepción jurídica en la que la gente dice, bueno, basta que tengamos la técnica, el procedimiento correcto y los resultados van a ser por consecuencia buenos. O basta con que tengamos el medio, el armamento necesario para que la guerra sea eficiente. O basta con que tengamos los aparatos necesarios para que produzcamos de la manera más eficiente. Esa convicción de que el progreso y la técnica desaparece la esencia de lo político, la supera, este conflicto, es algo que está presente en los buribuncos, ¿no? Y bueno, me extendí un poco, pero esa sería, digamos, una segunda aproximación a este libro. Muchas gracias, Alfonso. Francisco, Jorge, ¿algún comentario? Sí, pues retomando lo que se ha comentado ahora y con lo que yo he dicho antes, por donde queréis llevar la intervención, claro, es que los románticos, y estos, donde pone buribunco se podría poner romántico, insisto por ahí, Carl Schmitt nos dirá que son ilustrados. Carl Schmitt en el romanticismo político nos dice que son ilustrados, es decir, no habría habido romanticismo si no hubiese habido ilustración. Esa filosofía del yo que después llegará a ese despliegue que la técnica le permitirá desarrollarse libremente, ¿no? Esa por sí misma. Pero esa filosofía del yo que se va incubando en el siglo XVIII, sin ella sería incomprensible el romanticismo de después, ¿no? Aunque luego los románticos se digan anti-ilustrados. Pero Schmitt dirá, bueno, pero se hacen anti-ilustrados no porque realmente lo sean, sino porque encuentra en ello una ocasión en recrear constantemente el pasado, encuentran una ocasión propicia para oponerse al presente que desprecian. Bien, pues siguiendo, ahondando con esto y terminaré de nuevo en el problema de la técnica para que la conversación esta tenga un poco de, vamos, que pueda ser un diálogo. Pues yo decía antes que el romántico y el buribunco se ve a sí mismo como un monumento, ¿no? Como su propio amo, como objeto de interés. Y por ello escribe este diario. Y esto lo dice Carl Schmitt claramente al final, en la última página del libro, que me parece bellísima, cuando dice el buribunco, como el romántico, disuelve todas las antinomias, ¿no? Disuelve todas las antinomias. El buribunco no necesita del cristianismo, ni tampoco de ninguna otra ideología. Libre de pasiones e indignación, él se posiciona sobre ellas con una sonrisa. Él, por lo demás, entre muchas otras cosas, es cristiano, pero del cristianismo sabe más que 1000 teólogos, porque no es solamente cristiano, es cristiano como también es budista, maometano y gnóstico. Él es todo, porque reconoce todas las cosas en su realidad, es decir, en la relatividad de sus condiciones históricas. El buribunco es, pues, algo más que todas estas cosas, y algo más que todos aquellos hombres que no se elevan sobre sí mismos. Mediante la escritura obtiene el punto de vista del absoluto, lo que le permite reconocer todo y también a sí mismo en su relatividad. Él es el espíritu del mundo, que se escribe a sí mismo, que se perpetúa a sí mismo, que con astucia se burla a sí mismo en su inmediata e irrefutable objetividad. Bueno, su subjetivismo, aunque él lo tenga, el buribunco se tiene a sí mismo por objeto de interés, cree que puede, bueno, que en su diario plasma su vida entera como si de tal modo que pensando que otros, que en el futuro, que cualquier biógrafo lo puede, la leerá y podrá biografiar así la vida del mismo,
Pero bueno, la idea fundamental, en el Buribunco es esa filosofía del yo, ilustrada a la que ya he hecho mención. Pero claro, aquí va el otro ataque de Schmitt, y es que como el Buribunco se encierra en sí mismo, en su diario, pues desaparece toda idea tradicional de comunidad. Esto lo dice muy claro, ¿no? Al encerrarse en su diario y verse a sí mismo como objeto de interés, desaparece toda idea comunitaria posible. Esto lo podemos llevar a la actualidad cuando yo decía que la técnica perfecciona esta filosofía del yo, bueno, pues lo tenemos hoy día, ¿no? Al menos en España, en América pienso que todavía la idea de comunidad persiste más, pero bueno, en España persiste más si lo comparamos con Suecia, pero cada vez está más disuelta. ¿Cuánta gente hay que plasma su vida entera en Twitter o en Facebook o en Instagram o en cualquiera otra red social donde recibirá miles de likes, miles de reacciones y sin embargo no conoce a su vecina, no conoce a su vecina, que igual la pobre mujer no tiene para comer, ¿no? Sin embargo, él o no tiene con quién hablar, sin embargo, hoy día cada persona, pues en virtud de estos medios tecnológicos, pues puede estar interconectado con todo el mundo en medio de una aparente sociabilidad, cuando lo que realmente hay es una homogeneización absoluta y, a nivel mundial, a nivel planetario, pero esto implicará que se disuelvan los vínculos comunitarios a nivel local, a nivel nacional. Y por último, quería, pues incidiendo con esto, bueno, pues Carl Smith lo dice muy claro, ¿no? Los buribuncos, dice que, que cada uno desaparece en la más imperceptible sociabilidad, ¿no? Habla también de una uniformidad incolora. Pues todo buribunco, al estar obligado al todo buribunco que se cree, se da esta paradoja, ¿no? Dice, yo me creo digno de estudio, digno de interés, porque plasmo mi vida entera en un diario, de tal modo que alguien en el futuro pues, podrá leerme, podrá estudiarme, etcétera. Pero claro, como todos hacen lo mismo, pues claro, esa individualidad, esa filosofía del yo desaparece entre tantísimas individualidades, ¿no? Es decir, pues uno escribe en Twitter pensando que lo que escribe pues pasará a la historia, pasará a la posteridad, etcétera, pero claro, pues es que no escribe solo él, sino que escriben millones y millones de personas, porque realmente lo que uno escribe no sirve absolutamente para nada, ¿no? Se disuelve en esa en esos millones de tweets. Por tanto, bueno, pues esta sería la segunda aproximación al problema que quería traer, y bueno, pues dando la razón a la intervención anterior de que Carl Schmitt alerta. Yo diría que este ensayo también roza lo distópico, ¿no? Porque acierta, ¿no? Con 100 años de antelación, muchas cuestiones que en nuestros días, pues en virtud de las redes sociales, eh, pues sean así, ¿no? Es decir, cada uno desaparece la individualidad en la absoluta sociabilidad. Muchas Eso gracias, es. estimado. Completamente de acuerdo, especialmente en el punto que has mencionado sobre la reacción romántica frente a la ilustración, porque, por ejemplo, cuando los románticos alemanes preferían el catolicismo sobre el tradicional protestantismo o el escepticismo, no lo hacían porque lo consideraban bueno, sino porque lo consideraban viejo, y era por tanto ser católico una experiencia estética que ellos disfrutaban, pero que por supuesto para este punto preferirlo por viejo y no por bueno ya es una reacción moderna frente a la ilustración que ellos criticaban. Y sobre lo segundo, también me parece muy preclaro de tu parte, porque pese a que las redes sociales están pensado, como lo dice su nombre, redes que pretenden unir a la gente a través de nodos, terminan por ser cubículos
Uno ve la parte superior de historias de Instagram y realmente cada quien está en su mundo. Es imposible articular a partir de ese tipo de experiencias un discurso colectivo, porque precisamente la comunidad ha quedado sustituida o completamente erosionada, la comunidad por la sociedad. Lo que nos es dado, como lo propio de la comunidad, lo que no escogemos por la sociedad, que es el trato de sociedad por el que todos participamos con las personas que queremos, escogemos a los que nos gustan, a los que no los hacemos un poco a un lado. Pero la comunidad que nos es dada, que primero es nuestra familia y después es nuestro vecindario, y es por eso que anteriormente se consideraba al municipio comunidad fundamental de la vida pública, pues ahora es casi imposible de ver. Y esto también ha tenido como consecuencia la progresiva centralización del mundo, porque se ha perdido la capacidad de las comunidades para organizarse dentro de ellas, y es requerida cada vez la intervención de un aparato estatal más grande. Raúl, Alfonso, ¿algún Sí, yo, comentario? yo quisiera agregar algo por este tema de la técnica que han comentado ustedes tres. Quiero además llevarlo a las consecuencias últimas. Más que una de las preguntas que se hicieron varios pensadores en ese tiempo era si la técnica era neutra o no. Este, es decir, si la técnica tiene que conllevar necesariamente al digamos, al ateísmo o tiene, a las sociedades comunistas, ¿no? Por ejemplo, Marx, ¿no? Él era alguien que aplaudía la industrialización del mundo porque eso iba a conllevar a la desintegración de las sociedades, digámoslo así, tradicionales para dar paso a una sociedad comunista. Hay otros como Junga, ¿no? Que él veía que la técnica sí transformaba la vida y binomio entre naturaleza y técnica ya no tenía sentido porque la técnica formaba parte ya de la naturaleza. Entonces, por ejemplo, Junger ponía el ejemplo del piloto japonés que se hacía uno con la nave, ¿no? Y moría con la nave como kamikaze, ¿no? O también Carl Smith, ¿no? Que Carl Smith la tesis de Carl Smith es muy interesante porque Smith planteaba la idea de que la técnica es neutra, pero lo que hay que lo que ha habido en la técnica es que la modernidad la quiso ligar necesariamente con las ideas ilustradas, ¿no? Del progreso moral de la humanidad. Porque es cierto, y aquí Smith sigue mucho donoso en esta tesis, esa idea de que la técnica va a neutralizar la política, esa idea de que va a neutralizar el conflicto, se está dando mucho y uno de los mitos que hoy día tenemos es el mito de la bomba nuclear, de que gracias a la bomba nuclear ya no hay conflictos, y también todo eso se alimenta de la idea de que no hay conflictos porque hemos avanzado moralmente como nunca antes en la historia. No sé si tú, Frank, o Ignacio, y tú, Alfonso, han discutido con estos ideólogos de los derechos humanos. Cada uno siempre te va a partir de esto. Antes los derechos humanos la tierra era barbárica, era la barbarie, ¿no? Entonces, siempre hay una referencia de que antes de este orden pleno que jamás existió en la humanidad, todo era un desastre, ¿no? Había más muertes, etcétera. Entonces, esa idea también de la cada vez desintegración de las comunidades particulares está muy ligada a la idea de que solo así podrá haber una humanidad en una unidad plena porque se habrá ya derrocado digamos, esas líneas divisoras como eran las patrias, ¿no? Las redes sociales, por ejemplo, como ahora o el mismo turismo, ¿no? Como inclusive el turismo llega a ser el ver la experiencia de ir a a otra patria como una experiencia de consumo, ¿no? Una experiencia, digamos,
de admiración de otro mundo, sino como vete a Japón para consumir Pokémon, ¿no? Vete a esas tierras, ¿no? Entonces, es también toda esa idea, por ejemplo, que Fukuyama ya había traído en este fin de la historia de que las culturas o los pueblos se hacen solamente experiencia de consumo, pero no hay realmente una auténtica experiencia cualitativa de esos pueblos, ¿no? Pero todo eso, toda esa idea, digamos, de la desintegración de las patrias, está muy ligada a otro mito que Carl Smith señala aquí indirectamente, que siempre va a estar en muchas de sus reflexiones, sobre todo con esta conferencia que dio en Murcia, creo que fue en Murcia, corrígeme si me equivoco, Frank, que es sobre la unidad del mundo, ¿no? Y entonces él dice, bueno, es que la técnica, este avance técnico ha dado la ilusión de que por primera vez en la historia de la humanidad es posible esa idea del mundo uno. A lo que Smith dirá, bueno, ante eso es preferible la disociación de Babel, porque incluso Babel era una unidad, pero no toda unidad humana es buena. Y en efecto, o sea, en los burribuncos plasma bien este burribunco que se hace uno con todos y uno con la historia, pero al mismo tiempo desintegra su propia capacidad de interioridad, porque una de las cosas características de un pueblo es la capacidad, digámoslo así, de que sus miembros puedan explayar desde su circunstancia como pueblo, su sentir a las cosas, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo cómo vive la experiencia religiosa un ruso que un español, ¿no? Y cada quien lo puede plasmar. Pero en la experiencia del buribunco, esa experiencia interior casi es muy mal vista, porque eso se tiene que plasmar a la exterioridad. Y eso lo dice Carl Smith. Hay una parte que muy sutil que dice el buribunco no tiene, no se le tiene que casi prohibir ver hacia arriba, ¿no? Tiene que estar la mirada puesta hacia abajo, hacia los hechos y hacia los hechos que plasma esa libreta. Y todo eso, digámoslo así, toda esa capacidad de disolverlo, de disolver todas esas experiencias auténticas, es lo que va a llevar a la unidad plena del hombre. Pero esa unidad, ese fin de lo político, tiene ese gran sacrificio del fin de la libertad, el fin de la libertad de los pueblos. Y es lo que tanto temía, por ejemplo, un Donoso que Carl Smith toma y ve el peligro, ¿no? Yo por ejemplo, no dejo de pensar, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, toda esta experiencia que vivimos con la pandemia, como por ejemplo el nombre de la ciencia, a todos se obligó, digamos, a encerrar, ¿no? Y por ejemplo, cualquiera que cuestionara un poco esa autoridad científica, entre comillas, era un conspiranoico. Me viene el caso de, por ejemplo, de Didier Wood, ¿no? De este médico francés que él criticaba todo esto, pero cómo toda esta especie de ciencia mayúscula, entre comillas, ¿verdad? Sí termina, digamos, por disolver incluso la libertad. No estoy hablando, obviamente, de ser pues, que te valga, que vayas a contagiar a la gente, no, pero sí fue llamativo la docilidad con que las personas hacían caso, ¿no? Una institución en nombre de la ciencia, y como también esta idolatría que se tuvo por lo cuántico, ¿no? Como a cada rato se le mostraba las estadísticas a la gente y la gente temblaba ante ellas, ¿no? Cuando, por ejemplo, tú salías y la vida era como todas, ¿no? Era normal, la gente vivía cuando tú salías a la calle a comprar las cosas, a excepción del cubrebocas, pues todos tienen esta normalidad de vida, pero realmente, por ejemplo, lo que te muestran las pantallas con los números, etcétera, es otra cosa y a veces la gente vive más en esa exterioridad que realmente en la auténtica realidad, ¿no? Déjenme, por favor, intervenir. Creo que en las dos intervenciones pasadas hay un tema que está rondando y que creo poderlo frasearlo ahora. Y es si no destierro, al menos oscurecimiento de la pregunta, podemos decir por lo metafísico, o dicho en términos schmittianos, por lo político. No por la política, no por esta cuestión administrativa,
de ordenar, de poner elaborar el sistema de partidos, organizar elecciones, sino los fundamentos del sistema político, ¿no? Los fundamentos más elementales del sistema. Y me parece que un buribunco es necesariamente alguien inconsciente de esta idea metafísica, de esta idea que fundamenta el orden. Queda muy claro en una frase bellísima de este libro, donde que dice así: hoy que nos está permitido gozar en todo su encanto del radiante mediodía de la idea de tener un diario, con gusto olvidamos la hazaña de aquel hombre que, quizás solo como instrumento inconsciente del espíritu del mundo, con la primera modesta anotación plantó el grano de mostaza, que ahora es un árbol poderoso que eclipsa la tierra, ¿no? Entonces, el buribunco ya está olvidado de quién fue el que estableció el orden, porque finalmente lo que le interesa es acumular, es utilizar la técnica. El problema está en que, y creo que está un poco, lo estás un poco rozando con esta reflexión de la pandemia, Raúl, que por más que estas ideas, estas fijaciones con la técnica quieran desterrar la pregunta por lo político, al final obedecen también, ellas necesitan una fundamentación. Es decir, esa idea de la ciencia, esa idea que yo evidentemente aquí separo lo que es la ciencia de la idea que pertenece al sentido común de que nos hacemos de la ciencia y que está en todos lados y que se manifiesta en la forma que hacemos ciencia social, en la forma en la que ganamos argumentos políticos, en la forma en la que se hacen campañas políticas, y que está un poco, se manifiesta un poco con esto que mencionas, ¿no? De los números, ¿no? El número como un argumento irrebatible, ¿no? Bueno, yo te quiero hablar del problema que tiene esta votación. No me interesa porque estás diciendo puras palabras. Yo necesito datos, yo necesito estadísticas, yo necesito cosas comprobables. El problema es que todos estos aspectos comprobables se deshacen como castillos de naipes si no tienen un fundamento teórico atrás, un fundamento metafísico, un fundamento político. Y me parece que o sea, Schmitt lo ve desde dos maneras. Lo ve primero como una inocencia, una idea un tanto pueril de desembarazarse de esa pregunta, pero también creo que le intuye ahí un poco una trampa intelectual, del que se asume como neutral sin realmente ser neutral, porque es imposible ser neutral. Quisiera también recuperar un par de citas de algunos textos schmittianos que creo que maridan muy bien con esta discusión de los buribuncos y que además nos ayudan a entender esa fascinación que le dio a Schmitt esta pregunta, primero para denunciar esa hipocresía moderna en el oscurecimiento del fundamento metafísico de la técnica, el fundamento político de la técnica. Por ejemplo, en este texto que parece que ya mencionaron por ahí ustedes, la era de las neutralizaciones y las despolitizaciones, Schmitt escribió: grandes masas de pueblos industrializados siguen hoy apegados a una Roma religión de la tecnicidad, porque como todas las masas buscan la consecuencia radical y creen inconscientemente haber hallado aquí la despolitización absoluta que se estaba buscando desde hacía siglos y con la cual cesa la guerra y empieza la paz universal. Sin embargo, la técnica no puede hacer otra cosa que incrementar la paz o la guerra. Está dispuesta a ambas cosas por igual. Y el que una y otra vez se nombre y se conjure la paz no cambiará nada. Hoy día vemos a través de la niebla de los nombres y las palabras con las que trabaja la maquinaria psicotécnica de la sugestión de las masas. Conocemos incluso la ley secreta de ese vocabulario y sabemos que hoy día la guerra más aterradora solo se realiza en nombre de la paz, la opresión más terrible solo en nombre de la libertad y la inhumanidad más atroz solo en nombre de la humanidad. Y luego, en 1938, en su ensayo sobre Leviatán, en la doctrina del Estado de Thomas Hobbes, Schmitt escribió: ante estas armaduras técnicamente perfectas se estrella el problema de la justicia y de la injusticia. Alguien ha dicho que hay guerras justas, mas no ejércitos justos. Lo mismo podría decirse del Estado como mecanismo. Hablar de estados justos o injustos cuando se tienen puestos los ojos en los leviatanes como magnos mecanismos de mando sería tanto como pretender discriminar entre máquinas justas e injustas. Y podríamos incluso sacar citas de su glosario y demás, ¿no? Lo que me interesa aquí es eso, es por un lado
esta denuncia, creo que su ataque va por dos lados, ¿no? Por un lado, insisto, en como que Schmitt pretende decir, bueno, si tú eres tan inocente como para suponer que la técnica es solo no es solo un instrumento que se puede inclinar para cualquier lado, entonces te va a sorprender las consecuencias más nefastas de la técnica. Pero por otro lado, si realmente eres consciente de que la técnica necesita un fundamento y tú estás apelando a una idea de tecnicidad para esconder otra fundamentación metafísica, ahí hay una trampa intelectual que yo pretendo denunciar, ¿no? Lo dejo ahí a su consideración. Muchas Sí, gracias, yo muy... estimado. Adelante, Francisco. Sí, gracias. Muy breve. Uniendo estas dos intervenciones al texto, pues lo que comentaba Raúl, ¿no? Es decir, que lo comentaba Raúl, pero es que ya lo explica Smith en ese ensayo sobre las neutralizaciones y las despolitizaciones, ¿no? Comentaba Raúl que durante el COVID, que las personas, las gentes que fueron bastante dóciles, ¿no? Ante lo que les dijese el gobernante. Pero claro, esto Schmitt lo dice ya en ese ensayo. Dice en ese ensayo que las masas pasaron, sin saberlo o sin quererlo, de la religión de los milagros a la religión del milagro técnico, ¿no? A la religión del milagro técnico. Es decir, el lugar del sacerdote de hace 200 años es hoy ocupado por el experto. Incluso el jurista, sin el cual sería incomprensible la construcción del Estado. El Estado, desde luego, es una forma política laica, secular, que seculariza la vida, pues, pero hasta el jurista hoy día, esto lo denunciaba Forstov en su ensayo sobre el estado de la sociedad industrial, es presentado como un simple experto en accidentes jurídicos. Y esto se ve muy claro, al menos en España, cuando uno enciende la televisión, cuando entrevistan a un catedrático. Aquí está habiendo problemas, ¿no? Con el tema de la amnistía y, bueno, y otros problemas jurídicos, etcétera. Pues bien, pues cada vez que entrevistan a un catedrático de Derecho Constitucional, lo presentan como un experto en Derecho Constitucional. Es decir, la cátedra da igual, es decir, lo importante es que es un experto. Y con esto, bueno, pues refleja toda una mentalidad de una época que si no es experto en algo, pues que a ojos de la población pues es tanto como no ser nada. Es decir, nosotros aquí en este seminario tendríamos que presentarnos como expertos en Carl Schmitt, porque es que si no, no tendríamos trascendencia alguna, ¿no? Para quien nos escuche. Y después, otra cuestión, la cuestión de lo político, la cuestión de lo político. Claro, porque Carl Schmitt, vuelvo de nuevo a esa obra de 1919, pero que ya lo deja caer aquí, en Romanticismo político, dice que el romántico es políticamente inútil, es políticamente inútil. Es un tonto útil en manos del gobernante, Y aquí de nuevo, porque como es políticamente inútil, no se pronuncia sobre lo político, sino que está continuamente recreando mundos fantásticos. En el caso de los buribuncos, está encerrando su vida entera en un diario, pues no se pregunta por las cuestiones últimas, no se pregunta por las cuestiones políticas, y por tanto el gobernante hará con él lo que le dé la gana. Y tal es así que en la página 46 de esta obra dice que, bueno, que como es políticamente inútil, pues el gobernante, como denomina, que, bueno, los jefes buribuncos, que serían los gobernantes, de vez en cuando tienen que introducir la discordia, ¿no? Porque se corre el peligro de que las opiniones alcancen una homogeneidad o uniformidad absolutas. Lo dice Schmitt, y cada vez que las notas en los diarios amenazan a subir una cierta uniformidad, los jefes de los buribuncos, los gobernantes, ponen en marcha en intervalos periódicos una iniciativa que se encarga generalmente con gran éxito de promover el carácter individual personal. Es decir, que es necesaria la discordia, y para que... o sea, el gobernante, para mantenerse en el poder,
para mantenerse en el poder, de vez en cuando introduce algún elemento de discordia, bueno, pues para parecer que así las cosas se mueven un poco, pero para que al final las cosas continúen, ¿no? Hacer que algo cambie para que todo siga igual, ¿no? Que decía en El gato pardo, ¿no? Pues esto es lo que quería comentar a propósito de las dos intervenciones anteriores. Muchas gracias, estimado. A mí me acaba de saltar un texto ahorita que estábamos comentando sobre la técnica, es Ex Captivitate Salus. Es un texto, pues ya crudo, de Schmitt aprisionado, privado de su biblioteca. Me voy a permitir leer un fragmento muy breve. Dice, y a pesar de todo, lograremos el objetivo de la técnica. Nosotros, hace 50 años, nuestros progresistas abuelos decían, dentro de 50 años volaremos. Evidentemente, hoy se vuela, pero ni nuestros abuelos, ahora ya difuntos, ni nosotros los nietos podemos volar. Son otros los que vuelan. Este nosotros de nuestros progresistas abuelos era algo enternecedor. Se basó en una identificación genuina con los dueños del mundo y que dentro de 50 años se servirán de la técnica y cuyos deseos se cumplirían gracias a las fuerzas productoras desenfrenadas. Todos los mitos del progreso se basan en identificaciones semejantes, es decir, en el supuesto infantil de formar parte de los dioses del paraíso futuro. Pero en realidad, la selección es muy estricta y las élites nuevas suelen tener más cuidado que las anteriores. Esperemos con calma antes de entusiasmarnos por el paraíso nuevo. Razonablemente no se puede decir más. A mí me parece que este texto ya presenta de un modo más crudo la perspectiva de Schmitt sobre la técnica y también nos advierte sobre el progresismo o el optimismo que se tendría 50 años antes de este texto. Estamos hablando de la fecha 1890 más o menos y el cómo esto ha cambiado radicalmente. Hoy nos podríamos preguntar si esto era el diagnóstico en 1940 y pico. ¿Qué será hoy? ¿Será acaso que todos los avances de la técnica que pretenden despolitizar el mundo están haciéndose para el bien de todos? Claro es que no. Claro es que cuando se dice humanidad se quiere engañar, por citar de nuevo al mismo Schmidt. Pero ahora la pregunta resulta, ¿quiénes son los que se están beneficiando en realidad de este auge de la técnica y quiénes son estas nuevas élites que custodian los secretos de estos paraísos artificiales? Esos paraísos artificiales, es que realmente el problema de esta ideología, o digamos de toda y bueno, no hay otra forma de decirlo, que este mito de la técnica se disfraza con una aurea no religiosa, sino que se disfraza, digamos, con la razón, como si la razón, como si la historia le diera la razón a esta, digamos, así, triunfo de esta humanidad que surge en la era moderna, ¿no? Vuelvo, por ejemplo, creo que el gran ejemplo, y vuelvo con ello, es el discurso que dio Milei en Davos, ¿no? Como él realmente, si uno lee al trasfondo, es un discurso enteramente religioso. ¿Por qué? Porque toda esta defensa que él hizo de lo que él llamó sociedad capitalista, etcétera, como la sociedad más plena de la humanidad, como digámoslo así, el paraíso que estamos dejando pasar por las ideas socialistas, él lo decía mucho esto, ¿no? Esconde de fondo esa idea de que la humanidad ha llegado a un culmen de la historia y que hay que defenderla a toda costa contra los bárbaros, ¿no? Contra estos bárbaros islámicos. Y por ejemplo, ustedes ven en las redes sociales ahorita está mucho esa idea de el occidente contra la barbarie islámica y todo, hay que defender occidente contra los bárbaros y yo creo que cuando uno ve bien nuestra época, que se disfraza como racional, no metafísica, realmente si uno le escarba bien no encuentra más que hechos religiosos. O sea, es una época sumamente religiosa que cree que ha superado todos los,
los conocimientos, entre comillas, supersticiosos, pero al mismo tiempo es muy supersticioso, porque, por ejemplo, por el poder de la técnica se ha llegado a creer que se puede cambiar el clima a voluntad del hombre. Se cree, por ejemplo, que puedes viajar a través del tiempo, como los magos, ¿no? A teletransportarte de lugares, a colonizar planetas. Se ha cambiado, por ejemplo, la mitología de Zeus, etcétera, por la mitología de luchas contra extraterrestres en otros planetas. Entonces, todas estas fantasías que vemos es realmente, son supersticiones que se están tomando muy en serio, ¿no? Y que todo, uno cuando se acerca a ellos lo ve como ciencia ficción, se esconde con la palabra ciencia, pero no son más que supersticiones religiosas que están muy creciendo, digamos, por este avance técnico, ¿no? Que la ciencia alimenta esta especie de supersticiones, ¿no? Para tontos. Tienes tu micrófono apagado. Perdón, ahorita que mencionas esto, Raúl, me saltó lo de los marcianos. Fue como una pregunta que me desató una reflexión, porque lo ligo con eh, esta supuesta claridad que te ofrece este tipo de pensamiento. Y yo recuerdo a un autor que también se inmiscuyó en esta discusión sobre la técnica, que es Hans Blumenberg. Hans Blumenberg decía que la función del mito era compensar el absolutismo de la realidad. Con absolutismo de la realidad él decía que para la naturaleza, para la realidad, el ser humano le es indiferente. O sea, los fenómenos naturales, esta concatenación de elementos, suceden sin una explicación, y esa falta de explicación produce un horror y mueve a una compensación antropológica que lleva a la creación de estas historias, de estos mitos, de estos relatos. Y yo creo que en cierto sentido, a pesar de que hayamos dejado a Zeus, a pesar de que hayamos dejado a Botán y tengamos ahora a Buribuncos o tengamos ahora a Oppenheimer como grandes adalides y grandes dioses el control de los fenómenos naturales, el mecanismo creo que sigue existiendo. Y en realidad, por ejemplo, cuando la gente dice es que lancemos una bomba en la franja de Gaza o lancemos un ataque quirúrgico con los cárteles de las drogas, eso que suena bien en Twitter o en X como ahora se llama, y que aplauden muchas personas, a ver, yo voy un poco más allá, o sea, detrás de ese aplauso, detrás de esa satisfacción, hay una tranquilidad que les produce encontrar una respuesta a fenómenos que son de suyos completamente más, o sea, mucho más complejos, ¿no? Pero en esa idea, en ese verbo que le llaman el verbo es to nuke, ¿no? De lanzar la bomba atómica y se acaban los problemas, no hay necesidad de negociar, no hay necesidad de entender el territorio, no hay necesidad de entender los conflictos, simplemente lancemos una bomba y se acabó el problema. Hay una respuesta, hay una tranquilidad que sobrepasa una reflexión técnica, es una tranquilidad, podemos decir, existencial, ¿no? O sea, el mundo no está lleno de dificultades, el mundo no está lleno de procesos complejos, el mundo es muy fácil, buenos y malos, y se acabó el problema. Y me parece que también hay algo de eso en esto que ya mencionaban ustedes también un poco antes, ¿no? Y que ahora sí quisiera yo entrarle de lleno, que es esta cuestión de la fama. El buribunco, como dice Schmitt, o como lo retrata Schmitt en este fabuloso texto, es una persona que está completamente esforzada por ser partícipe de la historia y recordada por la eternidad. Y en ese sentido creo que sí hay una diferencia entre la idea de individualidad o la idea de participar de la historia, por ejemplo, medieval, a la idea actual, y que se manifiesta en una serie de aspectos, desde la arquitectura hasta la autoría o los derechos de autor o los problemas por plagios, etc. Esa fascinación por la eternidad, intuyo yo, y lo lo dejo a su criterio, hay un intento también, una fascinación técnica por superar la mortalidad, ¿no? Y por esto que mencionaban también de los videos y de las redes sociales,
hay una cierta democratización, hay una cierta, aunque sea ficticia, aunque sea un sucedáneo de la verdadera fama o de la verdadera trascendencia, al menos para muchas personas creo que sí les da una tranquilidad de que ellos ya pueden ser partícipes de la historia, ¿no? Entonces, ahí veo yo un poco, reflexionando lo que ustedes dicen, otro ángulo que me parece fundamental de esta obra schmittiana y en general de la reflexión que estamos haciendo. Muchas gracias, estimado Alfonso, Francisco, Raúl, un comentario antes de ir cerrando para ver si nuestro invitado José tiene alguna pregunta y si no, para dar término a esta plática. Sí, bueno, si hubiese luego, yo querría luego terminar con con una última cuestión, pero ahora, si me dejan, pero bueno, ahora quería contestar a estas dos cuestiones que se plantearon antes, me parecían muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, tú habías planteado eh, quiénes son los amos del mundo, ¿no? A quién beneficia esto? Bueno, yo tengo aquí mis anotaciones a esta obra, ¿no? Que es que la sociedad boribunca sería la sociedad perfectamente domeñada, ¿no? Perfectamente gobernada. ¿Y gobernada por quién? Pues por quienes llevan gobernando por los últimos 200 años, ¿no? Es decir, que se llevando el tema a la actualidad, es decir, Coca-Cola, empresa ultracapitalista por antonomasia, bueno, pues cuando ha visto bien que estas cuestiones del lobby gay le interesaban para seguir vendiendo, pues no ha dudado en hacerse gay friendly, ¿no? O, bueno, Coca-Cola por poner un solo ejemplo, pero podría extenderse a otras grandes empresas, ¿no? Que están abrazando las nuevas ideologías, están presentando como los más feministas, los más favorables a los homosexuales, etcétera. ¿Para qué? Pues para seguir en el entourage, ¿no? Para seguir mandando como llevan haciendo desde hace 200 años. Y esto lo uno con la obra precisamente por esto que dice Smith, ¿no? Cuando dice, en qué consiste ser buribunco? Dice, bueno, pues abandonarse a sí mismo y entregarse a la ciencia. Dice Smith literalmente, se puede esperar un progreso de la humanidad únicamente cuando uno piensa por sí mismo, abandonado al otro a sí mismo. Otra característica es que pone toda la maquinaria moderna de la tecnociencia al servicio del hombre, de tal forma que volverá a unir espíritu y materia superando todo dualismo. Además, la sociedad buribunca elimina, como ya se ha dicho en otras intervenciones anteriores, elimina todo atisbo de teología y se entrega supuestamente al positivismo, ¿no? A lo que dicen los hechos. Por eso el buribunco va siempre viendo hacia abajo y niega la mirada a la trascendencia. Trascendencia en sentido teológico, porque sí que, como se ha dicho, el buribunco quiere trascender a través de su diario. Pero claro, es decir, volviendo a llevar el tema a la actualidad, probablemente estos influencers, etcétera, pensarán que trascenderán con con todas las estupideces que hacen y cuelgan en redes sociales, ¿no? Pero la verdad es que no es que no trascenderán a la historia, es que no trascenderán en la mayoría de los casos al día siguiente. No obstante, la sociedad en la que vivimos se caracteriza, un filósofo español, Javier Gomá, caracterizó nuestro tiempo como un tiempo de romanticismo pop, ¿no? Es decir, cada uno se ve a sí mismo objeto de interés, por eso, bueno, pues cuelga esas historias a las que se ha aludido antes en Instagram pensando que, bueno, que son el no va más, pues eso, que va a trascender de algún modo, cuando en realidad eso se va a diluir finalmente en la más terrible uniformidad, ¿no? Porque cada uno, como ya comenté antes también, pues cuelga su propia historia, por tanto, pues no va a trascender ni al día siguiente. Y bueno, luego me gustaría terminar con una última cuestión, pero bueno, ahora era recalcar esto, ¿no? Que la sociedad buribunca sería la sociedad perfectamente gobernada.
nada más para cerrar, quiero comentar algo nada más para cerrar lo que dice Frank, ¿no? Porque en una época tan cuantitativa como la nuestra, parece que también se disuelve esa figura del héroe, ¿no? Que hacía una hazaña, que lo hacía sobresalir sobre los demás, pero era una hazaña que no podía, digamos, medirse mediante los números. Hoy, por ejemplo, el influencer y todos ellos miden su importancia como ser humano de una forma cuantificable. Y eso es, digamos, también creo que ahí se señala muy bien el mito de la estadística, del número de nuestra época, cómo el número representa lo grandioso y maravilloso que es uno, pero ya no por una hazaña heroica, porque eso la sociedad industrial parece que la ha disuelto. O sea, y tiene que ver mucho porque el hombre tiene que aspirar solamente a, diría, creo que era León Blois, que decía que el burgués era alguien que aspiraba a morirse de viejo, nada más. Y, por ejemplo, un hombre como Mishima, que él ante la industrialización del Japón, quería revivir esta visión tradicional del hombre que era alguien para la muerte, pero de una muerte heroica, ¿no? Del samurái, y ya no una especie de muerte ya premeditada de una forma mecánica, como la ofrecen las sociedades industrializadas, y que una muerte, digamos, no heroica, el hombre tiene que buscar formas de engrandecerse, ¿no? Y ahora es por medios cuantificables, como los likes, ¿no? Entonces, eso también es muy interesante, cómo eso es una señal de nuestra época, ¿no? Una señal de nuestra época. Me parece interesante lo que comenta Raúl. Recuerdo ahora la obra de Thomas Carlyle, Los Héroes, donde habla de distintas personalidades que se han considerado heroicas a lo largo de la historia. El primer capítulo está dedicado a Odín, a quien no considera como el padre del panteón nórdico, un ser mítico, sino un hombre excepcional que les enseñó a su pueblo a escribir y sobre todo a ser poetas. Ese fue el aporte de Odín. Y también es lo que va a sostener Carlyle a lo largo del libro, que el héroe vive para su comunidad, se entrega y les deja un legado enorme. Y es eso lo que lo hace perdurar a través de la historia. Eso es lo que le da su eternidad, si queremos decirlo así. La eternidad que busca el buribulco, lo dice Schmidt también, que es muy distinta a los héroes de Homero o prehoméricos, es el recuerdo de su figura, pero solamente por lo que hizo para sí mismo. Son los pelos y las uñas que crecen aún cuando uno ya está en el cajón, sin que esto signifique que lega algo material o un patrimonio cultural a quienes le van a suceder, sino que sin embargo él solo se ha procurado por desarrollar su personalidad hasta el último. Esta es una preocupación muy acuciante para el buribulco que podemos ver en el texto, la preocupación de desarrollar por completo su personalidad y su autonomía en un frenesis pues muy propio de la ilustración también, y que al final de cuentas termina por socavar efectivamente cualquier atisbo de colectividad. Incluso va a pasar, por mencionar a Schmidt, que los buribulcos, aunque pueden escribir su desacuerdo sobre los diarios, no pueden comentarlo, porque cuando se ve que está alcanzando cierta uniformidad, el texto de los diarios, se ponen medidas para recordarles y animarlos a la individualidad de su empresa, para separarlos, disgregarlos nuevamente. Esto me parecería mi apunte final. Alfonso, Francisco, los escuchamos con todo gusto. Yo quisiera terminar mi intervención del día de hoy eh, subrayando que quizá la lección más importante de este texto, si es que se le puede llamar lección, no tanto una idea moralizante, sino una idea, digamos, un cuestionamiento a las preguntas que hemos estado, al problema de la técnica, al problema, al relato del progreso, a la idea de la superioridad de una época supuestamente neutral y técnica, es esta paradoja, este círculo que se cierra en el buribunco, ¿no? Cuando
Schmitt nos regala este párrafo en este ensayo histórico-filosófico que dice: yo escribo, luego existo. Existo, luego escribo. ¿Qué cosa escribo? A mí mismo. ¿Quién me escribe? Yo mismo me escribo a mí mismo. ¿Cuál es el contenido de mi escritura? Escribo que me escribo a mí mismo. ¿Cuál es el gran motor que me eleva sobre este círculo autosuficiente de la egoidad, Ichheit? La historia. Y dice el texto: no solo soy simplemente un lector de la historia universal, sino también su escritor. Es decir, en esta ansia de sustituir cualquier explicación, cualquier fundamento teológico, metafísico de la realidad, finalmente el buribunco no puede renunciar a esa necesidad. Creo que, insisto, más allá de todo lo que hemos dicho, creo que el punto central es esa arrogancia de la época contemporánea que simplemente no tiene fundamento. Igual que otras épocas de la imagen del mundo, usando la idea heideggeriana, también el buribunco, también el hombre técnico, también el utópico, también el ingeniero social o el periodista que vive de la fama, también ellos necesitan un fundamento metafísico, teológico, mítico, para cualquier historia universal que ellos, como individuos, quieran trazar. Entonces no hay realmente un progreso, y podremos discutirnos, bueno, qué teologías o qué órdenes políticos son mejores o peores, pero lo que sí creo que no se puede hacer es asumir como buribunco una superioridad moral sobre el pasado. Completamente de acuerdo, estimado Alfonso. Francisco, nos encantaría escuchar tus conclusiones. Sí, bueno, pero que contestando muy brevemente a lo anterior y concluyo. Claro, es que yo diría que son, porque lo ha sacado en varias intervenciones, ¿no? Que son dos cuestiones. Una cuestión es la metafísica, que los buribuncos / románticos no renuncian a una idea metafísica, la filosofía del yo es una idea metafísica, y otra cuestión es la cuestión de lo político. Y la cuestión de lo político, Smith lo dice en romanticismo político, dice: los románticos son políticamente inútiles, ¿no? Si la filosofía del yo implica toda una metafísica, supone verse a uno, supone ponerse uno en el lugar que otrora correspondía a Dios, pero la cuestión política, la cuestión o de lo político, dice Smith, son los románticos / buribuncos son políticamente inútiles, ¿no? Siempre el gobernante los dirigirá, porque como no se posicionan de un modo claro sobre absolutamente nada al estar entregados a su propio yo, pues son muy fáciles de dirigir por terceros, extraños a sus intereses. Bien, y por último, quería concluir aquí con que Carl Smith escribe en Glossarium el 10 de septiembre de 1947, dice Smith: ¿se puede escribir la propia vida? ¿Se puede llevar un diario que otros leerán? Bueno, pues yo qué quiero plantear con esto, que Carl Smith, iracundo como fue contra los buribuncos, estos señores que, como hemos dicho, se caracterizan por un hocico ancho y por plasmar su vida entera en un diario, Carl Smith, la pregunta que yo quiero plantear aquí: ¿Carl Smith no tenía él un poco de buribunco? Carl Smith, sabido es, reflejó su vida entera en un diario y, como dice él en los buribuncos, hablando de Wagner, mantuvo una correspondencia vibrante, ¿no? con tantísimos discípulos. Por tanto, quería dejar aquí esta última reflexión: si Carl Smith no sería él un poco buribunco, es decir, si Carl Smith de algún modo continuó con ese aprendizaje romántico que recibió en Múnich en los años inmediatamente anteriores y durante la Primera Guerra Mundial. Y ya, esa era la reflexión que yo quería dejar. Muchas gracias, estimado Francisco. Raúl, te escuchamos. Nada más para, no sé, Francisco, quiero contestar a esa pregunta, ¿no? Había un pensador francés que se llamaba Philippe Murray, no sé si han escuchado de él. Escribió este libro que se llama El Imperio del Bien, y él tiene una frase que dice:
no recuerdo qué maquinita, no sé si era como un celular, pero él decía, vamos, maldito teléfono, creo que era un teléfono, cada vez te me haces más indispensable en mi vida sin querer que yo quiero que lo seas. Y parece que uno puede ser muy crítico de la época, pero uno tiene Facebook, uno tiene Twitter. Bueno, yo ya no tengo Twitter, ya, ni Instagram. Yo ya, de hecho, ya no, gracias a Dios, me alejé porque, pues, sobre todo Twitter te enferma el alma, ¿no? Entonces, este, vivimos una época donde, pues, la técnica como bien dice Junga, parece que la técnica ya se volvió parte de nuestra naturaleza. Y yo nada más para cerrar, es reflexionar que se nos habla tanto de un mundo no religioso, de un mundo racional, no mítico, y señalar que, pues, que eso es mentira, que quizás vivimos en un mundo muy mítico, muy religioso, pero que no se dice a sí mismo así, sino que se disfraza con un lenguaje racional, ya sea filosofía, ya sea ciencia, ya sea tecnología, pero sigue teniendo una especie de fe en un fin de la historia, en una especie de comunidad humana donde todos vamos a estar unidos, donde no habrá guerras, donde lo político se acabará, donde la humanidad será Dios, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que yo me llevo de los buribuncos, que deja muy entre líneas esta idea de que, bueno, lo religioso no se ha ido, más bien el buribunco cree que lo supera, pero al mismo tiempo tiene atrás esa religión del progreso, ¿no? Que actualmente tenemos. Muchas gracias, estimado. Pues les deseamos que tengan una muy buena noche, no sin antes darles las gracias por habernos acompañado en este día, tarde o noche, según el momento en el que nos escuchen. También aprovecho para extender el más cordial de los agradecimientos a cada uno de nuestros ponentes. Alfonso, Francisco, Raúl, muchas gracias por compartir su tiempo con nosotros. Ha sido un placer escucharlos, como siempre lo es, y deseamos aquí en Gladium tenerlos en más ocasiones siempre que el tiempo y la providencia lo permitan, que estemos platicando mucho tiempo más sobre distintos temas. A la audiencia la invitamos para que dentro de 8 días a las 9 de la noche, tiempo del centro de la Ciudad de México, nos acompañen a comentar Señor del Mundo de Monseñor Robert Chick Benson y reforcemos aún más la advertencia contra este falso Dios que es la humanidad, escrita con H mayúscula. Les deseo que Dios los bendiga y un excelente día.